Ay, Wuthering Heights. Esa es la review de la que vamos a hablar en este video. Cumbres Borrascosas, el libro de Emily Bronte que está dando de qué hablar gracias a la película de Margot Robbie y Jacob Elordi. Vamos a ello. Ok, ¿dónde puedo empezar esta reseña? Me pareció una venganza innecesaria. Eso es como lo que resume para mí Cumbres Borrascosas. Había muchos elementos que me hicieron ruido. Creo que fue una novela probablemente disruptiva para su tiempo. Es totalmente fuera de lo que tú esperarías. No es una novela, aunque es de época, no es una novela como Orgullo y Prejuicio, que es más como hacia los matrimonios arreglados y el romance o la inexistencia de este. Esto va por otro lado completamente. En esta novela encontramos a Catherine y a Heathcliff como protagonistas, que son hermanos porque su papá, el papá de Catherine, viajó a Londres y se trajo un niño que no sabemos nunca de dónde salió y decidió adoptarlo, mucho mayor que ya sus dos hijos que tenía. Y bueno, este chico cambia la dinámica familiar. Hubo muchas cosas que me sonaron muy raras, como que el papá empezó a apreciar mucho más a este niño que salió quién sabe de dónde, más que a sus hijos. Entonces ya por ahí había como una tensión familiar que digo yo, innecesaria, totalmente. Y luego esto se pone un poco más turbio, porque resulta que estos niños que crecen juntos se enamoran. No lo dicen frontalmente, pero empieza una situación ahí de tensión con el niño de la granja vecina o de la finca vecina o de la hacienda vecina. Eran dos familias bastante acomodadas y los chicos de la granja vecina se hacen amigos de Catherine. Entonces, cuando llega el momento de decidir por alguien, Catherine decide por Heathcliff, lo cual lo desestabiliza totalmente. Desaparece unos años y cuando regresa, resulta que tiene dinero, nunca se sabe de dónde, lo cual hace que Heathcliff sea un personaje bastante oscuro, bastante misterioso, no se sabe mucho de él, pero hay algo que es como una maldad intrínseca en este personaje, porque incluso cuando el papá de Catherine y Hindley lo beneficiaba a él por encima de sus hijos y lo apreciaba y todo, él como que no devolvía esa gratitud. Entonces, como que desde el principio había algo en él, o es lo que me transmite la escritura de Emily, que lo hacía como, no sé si ingrato, falto de empatía, muchas características que podríamos decir, porque a veces las críticas lo llevan como que esto es lo que puede pasar con alguien que no recibe cariño o que no es apreciado o que es menospreciado, pero Heathcliff desde su niñez, el tiempo que estuvo solo, del que no sabemos nada, no sabemos cómo lo vivió, pero desde que llegó a la casa en Wuthering Heights, Cumbres Borrascosas, fue muy amado y muy apreciado. Incluso fue mucho más beneficiado que los otros dos chicos que ya vivían en esa familia. Entonces ahí a mí me hace un poco de, creo que no tiene que ver tanto con el amor que haya recibido, lo que sea, sino con algo intrínseco de este chico. Quizá los primeros años que vivió aparte, solo, que no sabemos nada, quizá eso fue lo que lo marcó. Pero realmente yo pienso que fue una venganza innecesaria por esto de que este chico fue recibido de buena forma en la casa y después simplemente por la misma rivalidad que el papá, el señor Earnshaw, el patriarca, digamos, eh, esa rivalidad que el patriarca incidió o promovió en la familia, entonces este chico empieza como a tener sus problemitas con Hindley, que al final todo esto, todo lo que nos narra Emily en el libro es como la venganza personal de Heathcliff contra los Earnshaw, pero es súper una disonancia cognitiva muy rara porque se supone que ama a Catherine, pero la desprecia o está muy molesto con ella y resentido porque eligió a Edgar Linton, pero al mismo tiempo quiere quedarse con todo. Es muy extraño, muy, muy extraño.
Entonces, todo el libro está atravesado por esta serie de situaciones muy extrañas. A mí particularmente me parecía que con cada capítulo se iba poniendo peor. Incluso en algún momento empecé a buscar información o ver otros análisis de otras personas para ver cuál había sido su percepción. Y me dio mucha risa que algunos decían como que no, es que Heathcliff es un vampiro. Yo, ¿qué? Incluso hay una parte al final del libro que Nelly, la criada, dice como, pero entonces este señor, ¿será que era un vampiro o qué clase de criatura era? Porque ¿qué es? El personaje que escribe Emily es tan detestable. O sea, en verdad yo leía el libro y decía, no puedo, no entiendo, no quiero seguir leyendo esto. Y a medida que iba transcurriendo la lectura, se iba poniendo peor. De hecho, los dos embarazos salen de la nada, no hay, para el de Catherine hay una pista que es como, si no estuviste atento cuando lo leíste, perdiste la señal. Pero en el caso de Isabela, se va y de pronto, no, es que tuvo un hijo. ¿What? Entonces, estos dos temas, primero me desestabilizaron, luego buscando información decía como que no, es que en la época en la que Emily escribió no se hablaba del embarazo ni de las cosas de las mujeres, porque ta. Y yo, bueno, ok, vamos a tratar de mentalizarnos a que no puedo esperar la escritura que vemos en el día de hoy. Pero, más allá de eso, como que mientras iba pasando el libro, o la historia, la reseña no, la reseña es lo que estoy haciendo yo. Pero más allá de eso, cuando iba atravesando la historia y en estas caminatas entre las dos granjas, la granja de los tordos y la cumbre borrascosa, y iba y venía, yo decía, esto se va poniendo cada vez peor. Y una cosa que me pareció muy interesante es que en el libro no hay una figura de autoridad. Aunque ellos están en Inglaterra, bajo un sistema de gobierno, evidentemente, parece que ahí no llega. O sea, ahí Heathcliff es capaz de hacer lo que quiere, como quiere, porque tiene todo el poder, no solamente el poder por medio de la violencia, porque es bastante violento para imponer su voluntad, sino también porque tiene dinero, porque es capaz de comprar las voluntades de quien quiera. Incluso eso se ve casi al final del libro cuando Edgar trata de proteger a su hija y no puede, porque Heathcliff decide que el abogado no va a ir, que no va a hacer ningún tipo de cambio en el testamento para lograr su objetivo de quedarse con todo. Y lo que me pareció más importante y relevante es que Emily nos da todo este personaje detestable, porque, repito, de principio a fin, detestable, y logra que al final tú digas, ¿para qué fue todo esto? Por eso dije al principio, innecesario, porque al final este hombre muere y no se lleva nada de lo que logró acaparar o quitar, y al final la fortuna de las dos familias termina quedando entre dos personas que no tienen nada que ver con él. Heathcliff no tiene ningún heredero, no hay ningún sobreviviente de su historia, entonces así como apareció en algún momento, desaparece de la historia y no se sabe más de él, ni hay rastro de él, ya que Hareton es hijo de Hindley y su esposa, y Catherine es hija de Catherine y Edgar. Por ninguna parte hay vestigio de Heathcliff. Además, entonces, como estos dos al final terminan juntos, aparentemente es donde dice Emily que concluye su historia, pues lo más lógico es que todas las fortunas y las casas y todo terminen en donde siempre debió estar. Entonces, por eso digo, construyó como una historia totalmente innecesaria, pero quizás una venganza innecesaria, pero quizás para mostrar lo que es capaz de hacer un ser humano cuando tiene rencor, resentimiento y cuando no hay nada que lo frene, porque había muchas oportunidades en donde yo sentí impotencia de decir, pero esta niña, ¿cómo se va a ir a meter para allá? Y leyendo las mismas análisis que les mencionaba antes, había gente que decía, pero es que Nelly tenía que haber detenido a esta situación. Nelly era una criada. Nelly no podía como que, mira, te agarro por las mechas y te vienes conmigo para acá. No. Entonces, es una historia interesante desde todo lo que te hace sentir. Porque a mí me hizo rabiar, me hizo frustrar, me hizo odiar toda la situación, pero victoria para Emily porque me metí en ese mundo, me metí en los sentimientos, en la impotencia, en la frustración, en todo. Punto para Emily. Y bueno, esa es mi reseña de Wuthering Heights o Cumbres Borrascosas. Creo que hay mucho hype alrededor de esta novela. Ya existía una película de hace bastante tiempo. Ahora hay otra vez este revival con Jacob Elordi y Margot Robbie.
no veo, no he visto la película, pero no veo cómo pudieron o cómo podrían transformar esto en una historia de amor, o por qué la gente piensa que esto es una historia de amor apasionado, de ir más allá de las convenciones sociales, porque sinceramente, o sea, ya con el hecho de que dos primos se casan, eso es como esperable en la época en la que estaban. Pero estos dos eran hermanos, hermanastros, o sea, se criaron juntos. Y más allá de eso, es como la historia es una espiral que va siempre hacia abajo. No hay ni una luz de esperanza que yo diga, wow. O sea, es como una persona que destrozó la vida de dos familias por completo. La única luz de esperanza es el final, cuando estos dos chicos entonces inician su relación, digamos, Hareton y Catherine o Katy. Y sin embargo, son personas atravesadas por la tragedia, porque recordemos que Katy fue manipulada por el hijo de Heathcliff e Isabella, que ahora no, Linton, en que no recordaba el nombre, Linton, fue manipulada por la situación con Linton. Su papá murió en unas circunstancias muy dramáticas, muy trágicas. Y por otra parte, Hareton fue vilipendiado y despreciado toda la primera parte de su vida. Prácticamente estaba siendo civilizado por Katy al final, cuando va terminando el libro. Entonces, retomo la idea de que es una historia que no sé en dónde encuentran la pasión o el amor o lo que sea. Heathcliff claramente tenía algún problema. Hay una parte del libro que me dejó como, ¿what? Cuando él quiere que sus cenizas, lo que quede de él y de Catherine, se entremezclen aún después de fallecer, para que en el más allá, donde sea, cuando Edgar los vaya a encontrar, entonces no encuentre a Catherine, sino lo encuentre mezclado con él. Una imagen bastante tétrica que aparece en el libro me hace pensar en qué cosas vivió la misma Emily dentro del orfanato y en su vida, como para imaginarse este universo o esta historia tan enrevesada, podríamos decir. Mi puntuación, no me gusta nada el libro, entonces le doy un 2 de 5, 2 estrellas de 5. Rescato la forma en la que me hizo rabiar, frustrar, pero de un personaje rescatable no me gustó ninguno, ni siquiera Nelly, porque en muchas oportunidades sentí que no hizo o no, sí, no hizo, aunque a pesar de no haber hecho, porque uno dice, no, es que no hizo lo que tenía que hacer o no comunicó lo que tenía que comunicar. Creo que solamente en una oportunidad la podría haber reprochado, pero luego analizando dije, pero ¿cuál iba a ser la diferencia de que ella hablara o no, si al final no había, y retomo la idea anterior, un sistema de poder o alguien al que recurrir para poner orden en esta situación? Al final lo que iba a hacer era precipitar los acontecimientos a favor de Heathcliff de todas maneras. Entonces, personaje rescatable, ninguno, no me gustó ninguno. Creo que fue un universo en el que ella plasmó, Emily, cómo se puede volcar una historia debido a las emociones, o a dar rienda suelta a las emociones y actuar guiado por las emociones, y precisamente a no aprender a transitar las cosas, a no aprender a gestionar las cosas. Quizás es una lectura muy siglo XXI de querer sobreanalizar emociones y tal, quizás eso, pero eso es lo que supongo que hace especial esta reseña, que es la mirada de Seca. Nos vemos entonces en otro video con otra reseña desde mi canal. Bye.